La obesidad es una enfermedad. Sí. No podemos tratarla como una cuestión solamente estética o peso centralizada. Cuando tú tienes un paciente que tiene hipertensión o que tiene diabetes, puedes salir a la calle y decir, soy hipertenso, soy diabético y Sí. me voy a tomar mi medicina, y nadie lo ve feo. En cambio, si tenemos un paciente con sobrepeso u obesidad, no puede hacer lo mismo porque, oye, ¿por qué no te aceptas? A ver, Sí. no es que me Acéptate como eres, estoy enfermo. Es una enfermedad, exacto. Decían que íbamos a ser la primera, y toco madera, la primera generación que vamos a ver morir a nuestros hijos si no hacemos algo. Sí. Por eso el paciente con obesidad tiene 20% más de riesgo de tener un cáncer que una persona que no tiene obesidad. Hospital Ángeles Health System presenta. Bienvenidos a este espacio donde el bienestar se platica, se entiende y se siente. Yo soy Ethel Soriano y aquí exploraremos juntos la salud, la belleza, la ciencia y la vida con propósito. Respira profundo, abre tu curiosidad porque lo que escuches hoy puede transformar tu manera de vivir. Esto es Ethel Soriano. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que toca la vida de millones de personas y que muchas veces se vive con miedo, frustración y una sensación de lucha constante. La diabetes tipo 2 y todos los problemas metabólicos. Porque quienes viven con esta enfermedad saben que no se trata solo de números en un laboratorio. Se trata de energía que cambia, de hábitos que cuestan trabajo sostener, de medicamentos, de preocupaciones y muchas veces de sentir que a pesar del esfuerzo, el cuerpo parece no responder como uno quisiera. Durante muchos años se pensó que la diabetes era una condición que simplemente había que controlar y nada más, que era de por vida. Pero hoy la ciencia está mostrando algo muy importante, que el metabolismo es mucho más complejo de lo que pensábamos y que existen nuevas formas de intervenir desde la medicina para mejorar el control metabólico e incluso cambiar el curso de la enfermedad. Una de esas herramientas es la cirugía metabólica, un procedimiento respaldado por evidencia científica que no solo busca bajar de peso, sino modificar procesos hormonales y metabólicos que influyen directamente una enfermedad como la diabetes tipo 2. Pero claro, cuando escuchamos la palabra cirugía aparecen muchas preguntas. ¿Realmente funciona? ¿Para quién está indicada? ¿Es segura? ¿Puede cambiar realmente la evolución de una enfermedad metabólica? Para ayudarnos a entenderlo mejor, hoy nos acompaña un gran especialista, el doctor Juan Francisco Ortega Puy, especialista en cirugía general y cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Ángeles Health System, quien ha dedicado su práctica al tratamiento de la obesidad y las enfermedades metabólicas desde una perspectiva médica integral. Y estoy con el doctor Juan Francisco Ortega Puy. Gracias, doc. Gracias, Ethel, es un gusto. Para mí es un honor tenerte y hablar de este tema tan importante que pocas veces se habla, que hay resultados muy, muy evidentes, pero se habla más de la cirugía bariátrica, de la pérdida de peso, pero no de la cuestión metabólica, cómo mejora el funcionamiento, si lo voy a poner en palabras sencillas, de nuestro organismo, y más cuando tenemos una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes. Sí, la verdad es que, a ver, hay mucha evidencia, se ha visto que el beneficio en los pacientes es muy grande, de hecho es bastante rápido, pues tú puedes ver pacientes que controlan diabetes tipo 2 en una semana o menos tiempo. Así. Sí, así. Son técnicas que están probadas, comprobadas, que sabemos que funcionan muy bien, que no tienen una tasa de complicaciones altas, o sea, de verdad que están muy bajitas, se complican menos los pacientes que con otras cosas, y que de verdad ves esos resultados No. rápidamente y efectivo y validados por ciencia al final del día, ¿no? Que eso es lo más importante. Vamos a llevar de la mano, Juan Francisco, si me lo permites, a toda la gente que nos ve y nos escucha, de lo que es la cirugía metabólica. Mucha gente nada más piensa sobre la cirugía bariátrica, bypass, manga gástrica, como más relacionado a la baja de peso, al el sobrepeso y obesidad, sin saber, y eso también te lo vamos a preguntar en el transcurso de este episodio, quiénes sí son candidatos, ¿no? Si puede haber alguien con diabetes, pero no tanta obesidad o tanto sobrepeso, no sé, hay muchas inquietudes que tenemos para que nos respondas quién sí y quién no. ¿Te parece bien que empecemos sobre lo que es la cirugía? Tú con la especialidad de cirugía bariátrica y además metabólica, ¿cómo podríamos diferenciarlo? Mira,
básicamente para diferenciarlo, y me parece que es un buen punto de inicio, la cirugía bariátrica se enfoca principalmente en la pérdida del peso del paciente. Ujú. Y de ahí viene la cirugía metabólica, porque vieron que los pacientes que tenían obesidad, pero no se explicaban por qué, en menos de una semana tenían la diabetes controlada, No, bueno. en menos de una semana el colesterol y los triglicéridos que podían estar en 300, 500. Yo he tenido pacientes que han estado cerca de 900 de triglicéridos No. y en una semana los tienen en 160, 170, que todavía están un poquito altos, pero no están Pero no tomando esos ningún niveles. medicamento. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas lo empezaron a ver en la cirugía bariátrica. Entonces, al ir evolucionando la tecnología y todo también, va mejorando la seguridad. Y entonces los mismos cirujanos bariatras nos empezamos a atrever a hacer este tipo de cirugías en pacientes con menos sobrepeso, porque hay mejor control. Y hoy por hoy, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, Ujú. nos permite hacer este tipo de cirugías ya por standard of care, o sea, por el Sí. estándar de cuidado de los pacientes, en pacientes con obesidad grado 1 y en pacientes con sobrepeso seleccionados. Seleccionado quiere decir que tenemos que ver y evaluar riesgo-beneficio. Y esto siempre lo vamos a hacer, no solamente en ese, hay que hacerlo en todos En los todos, pacientes, claro. ¿no? Pero aquí ya son un poquito más estrictos porque existe ese pequeño riesgo de que el paciente baje más peso del que quieres. Entonces ahí entra la diferencia en donde entra ya la metabólica. ¿Por qué? Porque un paciente bariátrico tú necesitas que baje de peso. En un paciente metabólico Tal puede vez ser no. que no, Ujú. o que esa pérdida de peso sea menor. Y lo que haces es llevarlo, si está en sobrepeso, a peso ideal, si están en peso ideal, modificar la técnica para que no baje tanto de peso y Sí. se queden en ese rango de peso ideal. Podrías, o sea, si me equivoco, me corriges. ¿Podría decirse que la cirugía metabólica salió como una consecuencia de la cirugía bariátrica, que se empezaron a dar cuenta de cómo mejoraban los niveles de glucosa, de lípidos en sangre, las grasas en sangre, y incluso hasta reversión podría ser, ¿no? En algunos casos. De hecho, sí, de hecho, sí es como decir el hijo chiquito Ajá. de la cirugía bariátrica, pero las asociaciones internacionales son asociaciones de cirugía bariátrica y metabólica también, porque vemos cómo cambia el metabolismo. Entonces, sí es diferente el enfoque del paciente metabólico, porque tu enfoque principal no va a ser el peso, va a ser todo esto que está alrededor de ese paciente, que puede o no tener un Sí. problema de peso. Entonces, puede o no ser un paciente bariátrico. En muchas ocasiones pueden estar juntos. Y algo que se veía también hace mucho tiempo, y era algo que se veía en los hospitales, tenías a los niños delgados de un lado, que eran Sí. los diabéticos tipo 1, y a los adultos gorditos del otro lado, que eran los diabéticos tipo 2. Hoy en día esa línea es mucho más delgada. Tenemos niños con diabetes tipo 2. Es que antes era llamada del adulto, Exactamente. ¿no? La uno es los insulinodependientes, ¿no? Que nacen con algún problema en el páncreas, que no producen buena calidad de insulina o no producen, ¿no? No sé. Eso es ya como más específico de la diabetes. Pero ahorita que estamos viendo todos los temas de que nos están afectando muchísimo al país, México, y que estamos hablando de el ser de los primeros lugares de obesidad y sobrepeso del mundo. Y en obesidad infantil creo que somos el número 1. Correcto, Que niños obesos van a ser adultos obesos correcto. y van a tener un impacto metabólico, que es lo que quiero que me platiques un poco. ¿Qué es el metabolismo y por qué la obesidad y el sobrepeso impactan tanto? Y obviamente también relacionado con la diabetes. Claro. Mira, cuando tenemos obesidad o cuando tenemos sobrepeso, tenemos un exceso de grasa. La más importante de las grasas, más que la que nos podamos ver en algún momento en la cara o en los brazos, está adentro, ¿no? Sí. Es lo que llamamos grasa visceral. Esa grasa visceral se va a pegar a todos nuestros órganos, se va a pegar al hígado, se va a pegar al estómago, se va a pegar al intestino, y ahí es la que es metabólicamente activa. ¿Qué es lo que hace? Hace que nuestro cuerpo esté inflamado, literalmente, Sí. inflamado todo el tiempo. Hay estudios de inflamación que se han hecho en los que se ve que los valores normales de estos metabolitos que pueden estar por debajo de 0.5 y los pacientes que tienen obesidad se mantienen alrededor de 1, casi al doble Sí. del estado normal Normal. del cuerpo. Y un cuerpo que está inflamado con respuesta todo el tiempo, que está exagerando esta respuesta, aumenta el riesgo de tener descontrol en otras cosas. Sí. Por eso el paciente con obesidad tiene
20% más de riesgo de tener un cáncer que una persona que no tiene obesidad. Que eso a mí me llama mucho la atención, cómo mencionas que la grasa tiene un impacto metabólico y yo creo que es algo que debemos de ser muy claros. La obesidad es una enfermedad. Sí. No podemos tratarla como una cuestión solamente estética o peso centralizada. No es eso. Ahorita ya la OMS ya salió hace ya un par de años, tampoco, creo que el año pasado salió cuando ya lo designó como enfermedad. Debemos también de luchar un poco con el tema del estigma que hay, ¿no? Ahorita todo el mundo, no podemos hablar de este tema porque en algunos casos incluso podríamos tocar, ¿no? Sensibilidades, pero estamos hablando de una enfermedad, como hablamos de diabetes. Pues mira, tenemos un catálogo internacional de enfermedades, la obesidad está incluida, tiene el código E660, lo podemos buscar Ahí en está. línea y ahí está, o sea, Sí. es una enfermedad. Se le ha dado un estigma estético muy acompañado que hace que sea también más difícil que un paciente pueda buscar tratamiento. Claro. Cuando tú tienes un paciente que tiene hipertensión o que tiene diabetes, puedes salir a la calle y decir, soy hipertenso, soy diabético y Sí. me voy a tomar mi medicina y nadie lo ve feo. En cambio, si tenemos un paciente con sobrepeso u obesidad, no puede hacer lo mismo porque, oye, ¿por qué no te aceptas? A ver, Sí. no es que me Acéptate como acepte, eres, estoy enfermo. es una enfermedad, exacto, ¿no? Y lo que hay que hacer aquí es entender que hay muchas otras cosas alrededor. ¿Qué pasa? Que lo que causa la obesidad son problemas a largo plazo, no a corto plazo. O sea, los dolores en las rodillas, las esguinces de tobillo, No, no, los todo, hernias de disco. columnas, o sea, pero hablando de la obesidad, y diabetes, y enfermedades crónico-degenerativas que van muy relacionadas al metabolismo. Ujú, En el momento que tú atacas con una cirugía metabólica, y por eso se le llama metabólica, no nada más es cirugía bariátrica, exacto. en consecuencia, en algunos casos va a bajar de peso. Sí, Porque hay diferentes tipos que me encantaría que nos platiques ahorita toda la gama pues, de variantes quirúrgicas que hay para mejorar nuestro peso, nuestra inflamación y nuestro metabolismo. claro. A ver, la parte metabólica de todo esto es porque toda esta, que en algunos casos puede venir por el exceso de grasa, pero otros momentos no. O sea, Sí, hay factores hereditarios que también pueden tener predisposición y hay diferentes tipos de diabetes también en los pacientes, sí, ¿no? No solamente tenemos la tipo 1 que ya hablamos, tenemos la tipo LADA, que es una autoinmune del adulto, tenemos la okey. tipo 2, que es la que podemos tratar con la cirugía, pero al final del día lo primero que hay que hacer es saber quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Podrías decir que la tipo 2 es la más común o la más frecuente? Y Debería de ser. debería de ser. ¿Ok? ¿Y es? Hasta ahorita parece que sí, pero te digo debería de ser y te digo parece que sí, porque esta que te digo tipo LADA, Ujú. que es un tipo de diabetes autoinmune del adulto, Sí, es un subtipo de la diabetes tipo 1, por decirlo así, pero que le da a los adultos y que al principio siempre se caracteriza o parece que es diabetes tipo 2 okey. y responde a tratamiento igual que la diabetes Sí, tipo 2, pero evoluciona mucho más rápido. Entonces son pacientes que pueden empezar tomando medicamentos y van bien por un tiempo, pero al cabo de tiempo, no te puedo decir si son meses o años, porque obviamente sí. eso va a variar de cada quien, terminan con insulina y O necesitan sea, se cada va vez más complicando. dosis. Sí, porque es autoinmune. Quiere Ujú. decir que el mismo cuerpo se está Está comiendo o el páncreas o la insulina que genera. sí. Entonces, estos pacientes tipo LADA no se diagnostican porque la mayoría de los médicos, y es algo que tampoco se ve en la carrera de medicina general, asumen que si tienes 50 años y estás debutando como diabético, es Eso es. tipo 2, te dan tratamiento con el medicamento más común, Sí. metformina, y sí respondes, y empiezas a responder al principio, pero llega un momento en el que ya no. Entonces, tenemos que estudiar bien los pacientes. Ya a mí me ha pasado en el consultorio que llegan pacientes que están diagnosticados como tipo 2 y cuando yo busco reserva pancreática para ver si son candidatos a la cirugía o no, es LADA. Es la Es que es esta que te inmuno, digo. o sea, nuestro propio sistema inmune ataca a nuestro órgano, nuestros Exactamente. órganos, así tal cual, es una sobrereacción de nuestro sistema inmune, una enfermedad autoinmune, Exacto. okey, que altera la producción de insulina en el páncreas. O que sí, o que destruye la fábrica de insulina Ah, dentro del claro, páncreas, o o que destruye la insulina que sale que del que páncreas. ya se fabricó. Exactamente. A ver, dentro de todo el tema de la inflamación metabólica, o sea,
¿Sí se puede decir inflamación metabólica? Pues no O está la mal. inflamación del cuerpo Ajá. y alteraciones en el metabolismo. La grasa, y eso de verdad me llama mucho la atención que lo comentes, sí tiene una esencia fundamental en nuestras hormonas, en la inflamación. O sea, no nada más es grasa que no me permite que me cierre el pantalón, es, tiene un efecto en mi cuerpo. La mejor forma de explicarlo es, yo trato siempre de explicar las cosas con Sí, y ejemplos, me ¿ok? encanta. La mejor forma de explicarlo para mí es la misma molécula que se utiliza para hacer colesterol, Ujú. esa misma base, es la misma base que necesitamos para hacer estrógeno, que es una hormona activa muy Sí. conocida en el metabolismo de la mujer. Entonces, pensando en eso, también puedes entender por qué este sobrepeso y este exceso de grasa pueden no solamente desencadenar, como bien decíamos, resistencia a la insulina por el estado inflamatorio, porque aparte necesitamos más insulina porque tengo más receptores, porque tengo Sí. más células o más grandes que responden menos. Pero también puedo tener mayor secreción de diferentes hormonas, como en algunos casos puede haber mayor cantidad de estrógenos, y esto puede haber que haya un ovario poliquístico también, O sea, va y entonces relacionado. lleva a infertilidad, y entonces hay dificultades para concebir, y es una cascada gigante. Sí, de inflamación. Ahora, también dentro de las hormonas, la inflamación, obviamente todas las diabetes, hipertensión, también hay un tema que vale la pena que hablemos y es del hígado graso, Ajá. que tengo entendido, si me equivoco, me corriges por favor, que ahorita ya la cirrosis por hígado graso ha incrementado la incidencia mucho más que la alcohólica. Sí, de hecho tenemos más control del alcohol, hemos hecho más conciencia del Sí. alcohol y está empezando a haber mucho más hígado graso. De hecho, hay un alto porcentaje de la población con diagnóstico oficial de hígado graso, a veces no por el mejor método, pero así hay mucha incidencia. Y hay demostrado ya también que con cirugía metabólica podemos llevar fase 4 de esteatosis hepática, eso es hígado graso, Ujú. que la fase mayor, a cero después de la cirugía. Así, Sí, dentro de toma tiempo, pero no, llega. claro, pero tienes una opción y eso vale la pena que la gente lo sepa, que no nada más es una cirugía para bajar de peso, sino que mejora todo tu entorno, fisiológico, metabólico y que mejora tu calidad de vida y obviamente la expectativa de vida. A ver, mejora la calidad de vida. Los estudios han demostrado que los pacientes posoperados viven 10 a 20 años más que los pacientes que no se operan. Imagínate nada más, Disminuye tu riesgo cardiovascular de sí, infarto, disminuye tu riesgo de ACV, de de accidente accidente vascular cerebrovascular, cerebral, ajá, disminuye tu riesgo de tener problemas en articulaciones, de tener hernias de disco, disminuye tu riesgo de cáncer, disminuye el riesgo de la diabetes. Los pacientes diabéticos pueden llegar a tener control de diabetes tipo 2 en una sí, semana o menos, en cerca del más del 85% de los casos, ¿no? sí. Entonces, la verdad que son procedimientos que ayudan mucho a que el paciente tenga no solamente una mejor calidad de vida, una mayor cantidad de vida, una menor dependencia de medicamentos, porque, a ver, tenemos una paciente nosotros que tomaba cerca de 13 tabletas diarias, 13 tabletas para ajá, controlar, ¿qué? diabetes, colesterol, No, triglicéridos bueno. y creo que esas Y 3. sus dolores de espalda. No obesa, ¿eh? No, No una pues, paciente obesa, una paciente con, si a lo mucho, un sobrepeso leve. okey. Y a la semana ya no tenía nada. Y hoy tiene ya, no me acuerdo, son 3 o 4 años, ya tiene de operada y toma 2 tabletitas al día más sus vitaminas, ¿no? Que es muy Entonces, diferente. está feliz, obviamente. A ver, estamos, pues, es que suena hasta un poco, duro decir, estás regalando años de vida, y no solo de vida, sino de calidad de vida, porque hay que ver cómo los estamos viviendo, ¿no? Claro. Porque puede haber alguien que viva muchos años, pero con un deterioro importantísimo que no le permite vivir, o sea, que eso es sobrevivir, a mi parecer. En el momento que tú defines la cirugía metabólica, que tiene estos impactos en todo lo que has mencionado, cáncer, hormonas, resistencia a la insulina o diabetes como tal, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular o accidente vascular cerebral, eh, hígado. O sea, suena muy esperanzador Ajá. para muchas personas. Y aquí algo que quiero que quede bien claro para todas las personas que nos escuchan y nos ven, quién es candidato y dentro de toda la variabilidad que hay dentro de todas las cuestiones quirúrgicas, cuál es
entiendo que va a haber una selección. Hay pacientes que los tendrás que excluir, otros los podrás incluir, pero yo te puedo asegurar que esta persona que dices que tiene un sobrepeso leve jamás pensó antes de escucharte o de, ojalá que aquí también podamos inspirar a muchos a mejorar su vida, a tener una cirugía metabólica, que no es lo mismo que bariátrica. Estoy de acuerdo. Mira, para poder saber quién es buen candidato o no, hay que hacer varios exámenes, ¿no? Hay que hacer exámenes de sangre, ver cómo está la parte metabólica de estos pacientes a nivel de estudios sanguíneos. Hay que hacer valoración cardíaca, hay que ver que el corazón esté en buenas condiciones. Hay también que estudiar la parte respiratoria, hacerles pruebas pulmonares, ver Sí. cómo está la apnea del sueño, si está o no está. Que también se revierte en muchas ocasiones, ¿no? La apnea del sueño, que es estos periodos sin respirar en el momento de dormir, que hacen muchísimo daño. Hacen muchísimo daño a nivel cerebral, aumentan la presión cardíaca, o Sí. sea, no los dejan rendir en el día y pueden mejorar, sí. Vemos esa parte, hay que ver la parte nutricional de los pacientes, la También. parte psicológica, todo esto hay que evaluarlo para saber si un paciente es candidato o no a un procedimiento y luego poner todo eso en una balanza. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que estar seguro que el riesgo de una intervención quirúrgica, porque no hay cirugía sin riesgos, Sí, entiendo, son pero cirugías todos, que hasta un apendicitis, ¿no? exacto. Ujú. Son cirugías que son seguras, que tienen una baja tasa de complicaciones, que en manos de un equipo de expertos se complica menos que una apendicitis Sí, o se complica menos que una vesícula, ¿de acuerdo? y son de mínima invasión. Exacto. También eso es importante que vale la pena que comentemos en un momento. Sí, son mínima invasión, rápida recuperación, son 24 horas de hospitalización, o sea, en Así. realidad es muy, muy bonito ver la recuperación de un paciente. Entonces tú pones todo esto en una balanza, ya sin querer moví el micrófono y le metí ruido, No pero no te importa. preocupes, está perfecto, es la pasión. Lo pones en una balanza y entonces cuando lo tienes en la balanza des riesgo contra beneficio. Generalmente la balanza se va así, Sí. ¿ok? Siempre son mayores los beneficios que los riesgos, pero sí hay casos en los que el riesgo puede ser mayor, ¿no? ¿Como cuáles? Para hablar también de los riesgos, porque pensemos en una persona con obesidad, una obesidad grado 3, una obesidad mórbida, o sea, son obesidades muy importantes, Sí. que siempre va a llevar una morbilidad, o sea, siempre va a haber enfermedades asociadas Ujú. alrededor, que también dicen, es que a mí me da miedo la anestesia, yo ya con el tema de obesidad tengo problemas cardiovasculares, ya soy hipertenso, soy diabético. Ahí también, ¿cómo seleccionas quién es candidato a una cirugía metabólica? Pues mira, en el equipo completo, primero discutimos el caso para Sí, que todos podamos estar al conocimiento. Cuando lo más importante aquí yo creo que sería la parte cardiorrespiratoria y hay que ver que esté bien compensada la parte cardíaca. sí, Si yo veo un paciente que no está compensado, a ver, no es una cirugía de urgencia. Me puedo esperar 3, 4, 5, 6 meses, un año a que esté compensado y entonces operarlo. O sea, no es una urgencia. sí. Eso es lo que parte que nos ayuda. O sea, la cantidad de gente que no sea candidata es muy pequeña, porque en realidad, Los puedes ir preparando. exactamente, O no, sea, no hay carrera. no hay carrera, pero sí puedes tomar acción para que sean mejores candidatos, si lo puedo decir así. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando yo salgo a la calle en las mañanas en mi coche, corro el Sí, riesgo de tener un sí, accidente. Lo que tengo que hacer en caso de que pase es ponerme el cinturón de seguridad. ajá, Toda esta preparación que lleva un paciente es ponerles el cinturón de seguridad. claro. Es asegurarnos de que las llantas están en la presión Sí, correcta, ¿no? que no le Eso falta quiere decir, aceite, sí. exactamente, lo que haces antes de salir a carretera, nada más lo hacemos antes de ir a cirugía. Oye, ¿sabes que este paciente es hipertenso y la hipertensión no está bien controlada? Hay que ajustarle los medicamentos. Ok, Los vamos a ajustarlos durante el próximo mes. Ya que estén todo bien, ok, te operamos. Entonces corremos menores riesgos a tener complicaciones. O sea, es mucho mayor el riesgo, si lo puedo poner así en palabras claras. Todos los beneficios que has mencionado y que me encanta y que yo creo que a muchas personas les va a ser de interés ver que se puede mejorar eso. O sea, que no es algo de ya te amolaste de por vida porque ya traes esa genética. Obviamente no hiciste nada con tu epigenética, con estas cuestiones de hábitos, ¿no? Que detonan o no un gen, pero con esto tienen una esperanza de ganar muchos años y de mejorar la calidad de vida. Y hablando de los riesgos y beneficios, pues, en una cirugía de mínima invasión, como dices, te pones el cinturón, aparte, pues, vas en un coche seguro, si lo puedo Ajá. decir, con la cirugía de mínima invasión. Pero además, si tengo datos de salud
que podría preocuparme, lo preparas. Exacto, Tan sencillo que es ahí sí ponte el cinturón, ponle aceite, checa la presión de las llantas claro. y vamos a estar al tiro. Yo siempre les digo, miren, si consigues un cirujano que te diga el lunes en consulta que te opera el miércoles, corre, Huye. Sí. corre, porque no te conoce, no te ha visto, no te ha evaluado, no sabe cómo pueden estar las cosas. Sí. Entonces, no tienes el chance de poder hacer las cosas bien hechas. Entonces, entrar bien es salir bien. Entonces, si yo puedo evaluar a un paciente y evaluar a un paciente puede hacerse relativamente rápido en 1 o en 2 semanas si Sí. no encuentras nada, ¿de Claro. acuerdo? Pero va a tomar tiempo porque tiene que hacerte el cardiólogo las pruebas y te tiene que ver el electrocardiograma. Tienes que hacerte una prueba de sueño que vas a dormir una noche con un equipo. Hay que hacer una endoscopía que te van a tener que sedar. Entonces, estos son cosas que van sumando días y que, a ver, puedes Yo estar listo prefiero eso. en 1 semana o 10 días, pero no en 2. Estoy de acuerdo, pero prefiero que me revisen y es como si a ver, vea que te revise el especialista, el técnico del coche, hablando de Sí. autos, llévalo al servicio y dime, okey, ¿cómo está el tema?, ¿no? Exacto. Entonces ya me dice: pues le falta, la presión de las llantas está baja, o sea, como que me dan un diagnóstico y de ahí tomo acción para estar en la mejor preparación para salir a carretera. Exactamente. Y mira, tomando en cuenta que es cirugía de mínima invasión, cirugía Sí, laparoscópica, que dependiendo de la técnica se puede hacer en 1 hora y media más o menos de así tiempo de quirúrgico. rápido. Sí, no es algo que sea muy tardado. Los Ajá. pacientes están 1 noche en el hospital. La mayoría de los pacientes que yo opero están caminando en 4 horas después de la cirugía. Están tomando tés o líquidos en la habitación más o menos en ese tiempo, en 4 horas. A la semana les retiramos los puntos y ya están reintegrándose a la era laboral. Sí. O sea, no es algo, se tiene un estigma muy fuerte de que esto es algo grande y complejo. Y No. adentro la cirugía es grande, pero lo podemos hacer por Mi orificios muy pequeñitos, ¿Cuántos orificios? 5. 5 de este tamañito, ¿de cuánto? ¿Menos de 1 centímetro? A ver, ponemos 3 trócares que son de 12 milímetros, que es 1,5 centímetros para Okey. redondear, y luego tenemos 2 más que son de medio centímetro, No, bueno, o sea, chiquititas. chiquititos. Y adentro, ¿cómo es una cirugía metabólica? También para saber, hablando de que es una cirugía de mínima invasión, que es a través de unos puertos chiquititos, o sea, de heridas chiquitititas, donde meten ahí todo el instrumental, la cámara y todo. Ahí ustedes ven todo a través de una gran pantalla, ¿no? Una gran pantalla en 4K, a veces en 8K, que Oye. tenemos alta resolución, vemos muy padre. Sí, Tenemos unos instrumentos buenísimos porque con lo que ha avanzado la tecnología, ahorita cada vez tenemos ya prácticamente los pacientes ni sangran en las sí, intervenciones quirúrgicas porque mientras vas cortando va vas coagulando y no va sangrando. eso está increíble. Hay muchas técnicas A ver, de empezamos cirugía por la metabólica. más común. Lo más común para cirugía metabólica son diferentes tipos de bypass gástricos que se pueden hacer, que son bypasses metabólicos enfocados a resolver la parte A metabólica. ver, y una preguntita, ¿estos mismos bypass gástricos son parecidos a la cirugía bariátrica? Y tengo que decirlo porque es como que la gente los conoce más. Claro, sí, vienen de ahí. La diferencia está en la parte de adentro, cómo se hace la cirugía y Okey. cómo se confecciona ese tipo de bypass. Hay varios tipos y hay diferentes tipos de cirugía. Y de hecho tuvimos hace poquito un congreso no sé si puedes decir el nombre del hospital donde Sí, fue, en el claro, Ángeles del Pedregal, por del Consejo supuesto. Y aquí Mexicano de... Hospital Ángeles Health System, este es su espacio. Claro, tuvimos el Congreso Nacional de Cirugía Ileal del Colegio Mexicano de Enfermedades Metabólicas y ahí estuvimos viendo los resultados de nuevos procedimientos de Sí, cirugía ileal en el que hay reportes de resolución de diabetes en más del 90% de los pacientes así, operados, ¿sí? ileal, estamos hablando del intestino delgado. De la parte final del intestino delgado, Okey, para ser exacto. que aquí voy a tantito a Sí, sí, sí. regresarme un poquitín, pero es, un bypass, estamos hablando que quitas parte de la absorción. Lo que hacemos básicamente es hacer un puente, ¿ok? Okey, o sea, Para que te mejor te saltas. puentes. Okey, Nos saltamos una parte del intestino y caemos más adelante con la comida. Para explicarlo de manera muy okey. sencilla. La mayoría de las cirugías metabólicas van a tener 2 componentes. Un componente dentro del estómago, Ujú. que es hacerlo más pequeño para que quepa menor cantidad de alimento. Restrictivo, que Exactamente. podría ser que no es una cirugía metabólica, la manga gástrica. La manga gástrica también es Ah, metabólica, pero es también. la menos metabólica de todas las cirugías. Okey, es como la menos fuerte, si lo puedo Sí, llamar así. exactamente. Okey, Es como la opción B.
Ok. ¿ok? No pudiste hacer tu opción A, siempre la puedes tener como opción B. ¿O hay algunos pacientes candidatos a manga gástrica como cirugía metabólica? ¿O Pues normalmente te vas por el bypass? normalmente el bypass tiene, a ver, si hablamos de diabetes Sí. específicamente, la diferencia entre el bypass metabólico y tratar de hacer una manga metabólica, estamos hablando de que en la manga metabólica el 60%, 65% de los Ok. pacientes tienen lo que se llama remisión total de diabetes. Oh, o Quiere sea, decir, dejan los sí. medicamentos. Pero con los diferentes tipos de bypass, y te digo que hay muchos, Sí. podemos llegar entre un 85 y No, un bueno. 93%. Sí. Entonces, si vas a buscar resolución de diabetes en un paciente, Vete tu directo al opción A bypass. tiene que ser un bypass. Ya. ¿Un paciente con resistencia a la insulina puede usar manga gástrica o sea, sí va a mejorar porque obviamente sí, también hay sobrepeso u obesidad porque es restrictiva, o sea, haces Sí. el estómago más chiquito Sí. y además hay reversión. Sí. Tal vez en la resistencia, pero yo creo que también por todo lo que deja de comer. Tocaste dos temas A ver. importantes. Uno, la manga sí funciona en los pacientes con resistencia a la insulina, también funciona y les funciona muy bien porque es como decir un paso antes de la diabetes. Entonces tienen una buena tasa de resolución, aunque los estudios están hechos en diabéticos, no en Sí, resistentes a la insulina, ok. pero les va muy bien. El otro tema que tocaste interesante es la parte de la reversión. La manga no es reversible. Los que son reversibles son todos los bypasses. Eso no, pero reversible me refiero a la enfermedad. Ah, ok. O sea, reversión de la diabetes. Pero Sí. qué bueno que lo mencionas. La manga no puedes regresar y ponerle otra vez el pedacito de estómago. No, porque No, lo sacaste, ya se lo lo sacaste mandaste a patología. O sea, y lo quemaron y sabrá Dios qué hicieron. Exactamente. Pero el bypass sí es reversible. Sí es Pero ¿quién reversible. quisiera revertirse un bypass cuando está mejorando tanto su salud? Mira, medicina no hay ni siempre ni nunca. Bueno, sí. Entonces, hay casos muy específicos en los que puede llegar a ser necesario revertir un bypass. No son comunes, Sí. son cosas muy raras. Yo te puedo decir que en 20 años he tenido que revertir 2 o 3 Por algunas causas en por causas específico. muy específicas, ¿no? Mm. Pero no es algo que sea común. No todo el mundo lo hace tampoco por lo mismo. Ok. Pero es algo que puede llegar Puede a estar pasar. si alguien lo necesita, porque es como que quitas el puente. Pero Ajá. al hacer el bypass y pones este puente, Sí, depende el tipo de bypass, va a Sí. ser el resultado sí, metabólico ajá, que vas a tener. es correcto. ¡Ay, qué increíble! Que Se es me hace fantástico Y esto, te digo, lo hay de la muchos salud. tipos, o sea, está el de una anastomosis, está la Y de Rux, Ay. están los switch duodenales, o sea, hay muchas opciones. Lo que pasa es que hay que saber ¿Qué? quién es candidato para qué tipo de procedimiento. A ver, explícame un poquito cómo es esto de la absorción. Así Ok. como dices la anastomosis o el ayer. Sí, Este, no te preocupes. o sea, ¿cómo es el que trabajas y haces este puente donde la absorción se ve limitada o Ok. se ve cambiada Sí. y tienen estas mejoras metabólicas brutales? Mira, la forma más fácil de entenderlo es si hablamos del bypass de una anastomosis, que Ok. creo que el más sencillo de entender de Ok. todos. Digamos que aquí tengo el estómago, ¿ok? Ujú. Entonces hago el estómago más pequeño Sí. y lo que hago es que el asa de intestino, que es como una manguera, ¿ok? El intestino es como una manguera de principio a fin. Ya. Cuento cuánto tengo, definimos un porcentaje de esa manguera y Ujú. entonces pegamos más adelante la Esa manguera. manguerita. Entonces técnicamente viene del estómago pequeño para acá Sí. y se va a ir hacia adelante. ¿Te saltas un paso de la Entonces, digestión? en vez de pasar a través de toda la manguera, digamos que la unimos, no voy a decir a la mitad, porque Sí. eso depende de la Hay que me técnica, queda. Ujú. pero para fines prácticos podemos decir que se une como a la mitad, ¿ok? Y entonces la digestión empieza de ahí en adelante, no va para atrás. ¿Y qué sucede? Cuando llega el alimento al final del intestino más rápido, se desencadenan diferentes hormonas. Eso está Entre ellas, increíble. la más padre de todas y la más estudiada de todas es la GLP-1, que son estos nuevos medicamentos que han utilizado Inyectables. para control de peso, pero que nacieron del control de la diabetes. De ahí, Ajá, o sea, es como que si estuvieras haciendo que tu propio cuerpo produzca lo que usan ahora en otros casos para bajar, o sea, para controlar la diabetes, sí, que también vieron algunos casos de baja de peso, que ahora ya hay
otras moléculas, o bueno, con diferentes dosificaciones Sí. que también tienen muy buenos resultados. Sí, si hablamos de los Sí. GLP-1s, es muy sencillo verlo de esta manera. O sea, los GLP-1 son unos medicamentos que se dieron cuenta que había una hormona en los pacientes posoperados de cirugía bariátrica que subía. Y dijeron, oye, ya va, si le sube esta hormona y esto está ayudando a ¿Va a controlar la mejorar? diabetes, vamos a sintetizarla y se la damos a los diabéticos. Qué Entonces se la maravilla. empezaron a dar a los diabéticos y vienen las primeras generaciones de los Sí, GLP-1 y dicen, oye, pero ya va, están bajando de peso. claro, pero es como parte Entonces, de... exacto, te dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si le doy esta misma hormona a un paciente obeso, pero no diabético. Y de ahí vienen las de control de peso, pero es la misma hormona. ¿Qué pasa cuando tú operas a un paciente de cirugía metabólica y lo produce tu cuerpo? Pues está increíble, No lo vas a rechazar. ¿no? Tu cuerpo lo está dando lo que muchos se ponen de forma externa. Exactamente. Y es Mm, natural, es tuya. No la rechazas, no tienes efectos secundarios, no te da complicaciones. Sí. O sea, tiene todas las ventajas de poner a funcionar tu cuerpo un poco mejor de lo que venía funcionando. Y de ahí vienen las diferentes variantes de la cirugía metabólica. O Exacto. sea, si es al final, si es en no sé qué, en cuántas técnicas hay, pero Sí, va a depender porque no es una receta, exacto. es de cocina. Estamos hablando de que depende el paciente con la evaluación, con toda la historia clínica que se le hace, las enfermedades asociadas y el objetivo específico que yo quiero lograr es el tipo de cirugía metabólica que se realiza. Es exactamente así, porque es la única ¡Qué forma en maravilla! la que tú puedes buscar el mejor beneficio para ese Sí, paciente. No somos coches, como hablamos hace rato, o sea, no voy a buscar un alternador específico para este coche que todos van a quedar iguales. No, exacto. todos somos únicos. Sí. Entonces tenemos que diseñar cada cirugía para cada paciente. Y eso es lo que toma a veces un poquito más de tiempo en la preparación y saber que el paciente, cómo lo vas a resolver. Que eso está increíble. Normalmente se conocía la cirugía metabólica como una secuela que también se le llamaba la cirugía bariátrica metabólica por todos los efectos benéficos que tenía en el metabolismo. Ujú. Pero mi pregunta puntual aquí, Juan Francisco, es, personas sin obesidad, sin sobrepeso, pero sí con problemas metabólicos como hiperlipidemia, o sea, grasas en sangre, con diabetes, hipertensión y todo lo que hay, mi riesgo cardiovascular, todo lo que hay que podría darse, Ujú. sí podría ser una persona delgada con incremento de riesgo metabólico. Tenemos que estudiar bien el caso Ujú. porque, a ver, hay pacientes con dislipidemias, con los colesterol y Sí, triglicéridos que sí se podrían beneficiar. Los diabéticos tipo 2 también. Los hipertensos, en estos casos, los que no son obesos, no tanto. ok. Entonces, por eso te digo que hay que evaluar un Hay que, poquito más. Pacientes con apnea del sueño tienes que evaluar porque hay dos orígenes, ¿no? Hay uno que es central y uno que sí, es periférico. central de acá o Exacto. también por la obesidad, ¿no? O O sea, por también por obstructiva, por el peso. obstructivo, que Sí es. engorda no solo lo de afuera, también lo de adentro, entonces imagínense nada más, ¿no? Cómo tapa Exactamente. la vía. Entonces, ellos sí se benefician mucho más, por ejemplo, Okey. cuando son obesos, pero los diabéticos, no importa el peso que tengan, se pueden Ahí, llegar a operar. Los pacientes con dislipidemia, no importa el peso que tengan, se pueden llegar a mejor. operar. Te digo, hay algunas Ya las cosas que otras sí se ya relacionan y otras que no. que ahí ya las otras, por ejemplo, el riesgo cardiovascular el riesgo de accidente vascular cerebral, apnea del sueño, reflujo, que también estabas Sí. comentando, eh, hígado graso, tantas cosas, normalmente van muy relacionadas a la obesidad. Sí, Por esta son secundarias. inflamación, exacto, secundarias, y por la inflamación que hay en el cuerpo a través de la obesidad como enfermedad, por favor, véanlo así, obviamente, incluyendo también todo el daño renal que hay, ¿no? Sí, a ver, daño renal puede haber también por la misma hipertensión, que es la que causa el daño Sí. renal, puede venir por la misma diabetes, que causa daño renal, Sí. más que por la parte inflamatoria. De la Ujú. parte inflamatoria, a ver, insisto, el hígado graso es secundario y causa inflamación Sí, sistémica. Y ese nos puede causar, como bien decías hace rato, hasta cirrosis que puede seguir evolucionando. La mejor forma de controlarla hoy en día es cirugía metabólica y disminuyen todo lo que es el hígado graso, empieza a sí, desaparecer de manera pronta. Cuando ya tienes un paciente con cirrosis, lo que puedes hacer es detener esa cirrosis ahí en donde está. ¿A qué me refiero? La cirrosis es una cicatriz que se hace en el sí. hígado
por todo el exceso de grasa que tuvo por todos los años. Como fibrosis, como fibrosis que no permite que el hígado funcione adecuadamente y haga para lo que está hecho. Exacto. La fibrosis es una cicatriz que Sí. le está quedando al hígado por todo este proceso de inflamación, reconstrucción, inflamación, reconstrucción, inflamación, reconstrucción constante Sí. que viene por el hígado graso. Lo que puedes hacer es quitarle la grasa. Lo que puedes hacer es detener ese proceso y que ya no avance más. Y eso les ayuda a tener muchos años de vida, mucha calidad de vida. Se ha empezado ya a utilizar cirugía metabólica en pacientes que son candidatos a trasplante antes del trasplante para que estén en mejores condiciones al momento de ser receptores de trasplante. A ver, yo preferiría tener algo previo, porque lo vamos a decir, en México todo el tema de trasplantes, estamos en pañales y la gente se muere antes de recibir un trasplante. Sí, O porque sea, aparte no es no difícil tenemos, conseguir órganos, es difícil no hacer tenemos los esa cultura. trasplantes. Entonces, si podemos hacer algo para mejorar nuestra calidad de vida, previo a que sea ya la última opción, imagínate cómo de verdad es yo le veo como una esperanza de vida para muchas, muchas, muchas personas que viven en nuestro país, que endémicamente el tema de diabetes es impresionante, obviamente aunado a todos los nuevos estilos de vida, de todos los alimentos ultraprocesados que copiamos de nuestros vecinos del norte. ¿En qué vamos a acabar si no hacemos algo al respecto, no? Pues la mejor medicina siempre va a ser la preventiva, Preventiva. ¿no? Entonces siempre vamos a poder lograr tener mejores resultados cuando lo hagamos lo Sí, más temprano posible. así es. A veces tengo 23 años, soy diabético tipo 2, oye, ¿qué hago? Pues a ver, vamos a estudiarte, veamos que de verdad seas tipo 2, Sí. que no seas otro El de tipo, el autoinmune, el ajá, autoinmune, exacto, y si sí eres, oye, no hay problema, te podemos operar, te controlas desde ahorita. Hoy en día los estudios más largos que tenemos hablan de 10 a 20 años de remisión total de diabetes. así, qué Cuando maravilla. hablas de 10 a 20 años, y también aclaro, no tenemos estudios más largos porque son Porque cosas que se empezaron a hacer a hace principios del año 2000 sí, y que la Asociación Americana de Diabetes empieza a recomendar en 2016. Entonces, 10 años. exacto. Entonces, no tenemos estudios más largos, entonces no me atrevo yo a decir más tiempo. Pero Sí. tienes 20 años y te dicen, vas a tener diabetes a los 40 en vez de a los 20, oye, No, mejor de una vez. 20 años sin riesgo de complicaciones de amputaciones, de complicaciones de ceguera, de problemas de insuficiencia renal, o sea, todas estas complicaciones que pueden venir por una diabetes descontrolada y que van a Te hacer las que más ahorras. adelante sea más difícil operarte de cualquier otra Sí. cosa, te las ahorras, te ahorras una lana Sí, por también. supuesto, pero también todo el control de, o sea, y estar amarrado a medicamentos cuando hay algo que puede dejarte libre, imagínate, Sí, aquí lo único que hacen los pacientes después de la cirugía es tomar vitaminas para para suplementar suplementarse. que Ujú. no se absorben igual. Y yo se los digo abiertamente a mis pacientes siempre. A ver, ¿cuánta gente conoces que toma vitaminas y no las necesita? Muchos, pero tampoco después, que ese sería otro tema, no consumimos los alimentos adecuados para tener todos los nutrientes que necesitamos y en muchas ocasiones necesitamos suplementarnos o complementarnos cuando no hay el alimento, ¿no? 100% de Pero acuerdo. todos, Pero la mayoría, sí, a ver, el paciente postmetabólico, paciente postoperado de cirugía sí, metabólica, como bien decíamos, tiene un puente en el intestino. Aunque coman perfecto lo que tienen que comer, necesitamos suplementar. vamos a necesitar un poquito de suplementos porque no le puede dar a chance al organismo de absorber todo lo que necesita. Pero insisto, a ver, No, bueno, vitaminas toma todo el mundo. yo tomo sin- vitaminas, o sea, yo prefiero vitaminas a amarrarme un medicamento para controlar mi diabetes. Y que si no te las tomas 2, 3 días, no Me pasa nada. No, y si no me tomo los medicamentos, Ay, acabo en sí, un problema serio que altera mi vida o mi calidad de vida, ¿no? exacto. Que yo creo que eso es importante. Acabas de mencionar algo sobre las edades. ¿Cuál es o desde qué edad se puede hacer una cirugía metabólica? A ver, hay muchos lineamientos. En realidad, ya hay lineamientos que permiten hacerlo desde los 12 años de edad. En México, la última norma que tuvimos, ya no existe esa norma, se Sí. abolió. Decía que a partir de los 18 años, Okey, ¿ok? Y hasta los 65. Hoy por hoy, estándares internacionales hablan desde algunos pacientes que pueden ser muy buenos candidatos desde los 12. Yo en lo personal prefiero esperar a que sean mayores de edad porque okey. también creo que vale la pena
que sepan y que sean responsables de su seguimiento, de su tratamiento, de sus vitaminas, Sí. de todo lo que viene después. Y la edad más arriba, digamos, es muy variable. Pues sí, ¿Por qué? depende. Porque hay pacientes de 70 años que están muy sanos y que lo que tienen es que controlar su diabetes, pero que cardiovascularmente están muy bien y el riesgo es muy bajo. Pero hay pacientes de 50 que su riesgo cardiovascular puede Es ser muy altísimo. alto y Ujú. tienes que compensar mucho para poder darle ese empuje y que lleguen entonces a Sí. pasar de los 70, ¿no? Fíjate que a mí sí me preocupa un tema, de los niños, pues sí, son niños todavía de 12, ¿no? Sí, Que estuvimos escuchando que hay pequeños con obesidad que han tenido infartos. O claro. sea, eso a mí se me hace muy grave. También, chavos que no tuvieron, no es la diabetes tipo 1 que es la insulinodependiente, sino que están desarrollando la diabetes, y lo digo así, del adulto, Sí, por el estilo de vida y porque estos temas de obesidad están ya teniendo efectos metabólicos en su cuerpo. A esos pacientes, si se pudiera ayudar, estaría genial. Obviamente entiendo que hay responsabilidades, el compromiso de cuidarte y demás, pero decían que vamos a ser la primera, y toco madera, ¿eh? La primera generación que vamos a ver morir a nuestros hijos si no hacemos algo. pues Y mira, eso está grave, o sea, está suena muy grave. fuerte. Parte de todo esto es que uno de los criterios es que se hayan cerrado los cartílagos de crecimiento Okey, sí, y para que no sean tan niños, porque como puede haber un retraso en la absorción de algunos minerales y algunas vitaminas, hay que cuidarlo. Yo creo que en niños hay que empezar por educar a los papás, sí, estilo ¿no? de vida, ¿no? Yo creo que Cambios también. de estilo de vida. Y en los ambientes obesigénicos, que son muy, muy serios, ¿no? Y que hoy en día, afortunadamente, creo que hemos logrado controlar o mitigar un poco de este tipo de controles con cambios en las escuelas, en las Sí. alimentaciones de las cantinas, y eso nos ha ayudado. Pero hay estudios muy bonitos, y yo digo muy bonitos porque están simpáticos, Ujú. que los han operado a uno de los dos papás Ujú. de cirugía metabólica o de cirugía bariátrica Sí, también, y entonces se ve que eso permea lo suficiente en la familia para que los niños resuelvan su de control de de al de diabetes o de obesidad. porque mejoran su calidad de alimentación, Porque o como lo su tiene que actividad mejorar física, el claro. papá o la mamá, el que sea, entonces eso permea para abajo y todos empiezan a comer más sanos. Entonces, si yo como papá no tomo refresco, mis hijos no lo van a Sí, tener en casa, no lo pueden tomar. el ejemplo. El ejemplo, como dicen las palabras, tienen un impacto, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Exacto. Y yo creo que es importante. Tengo una dinámica, Sí, querido doctor, dime. son yo voy a decir una afirmación y me dices verdadero o falso y nos das una explicación breve, Okey, ¿ok? claro que sí. Va. La diabetes tipo 2 siempre es inevitable si hay antecedentes familiares. Falso, ¿Por ¿okey? qué? Porque es una enfermedad que se considera multifactorial, o sea, hay muchos factores que te pueden llevar allá. No necesariamente porque mi mamá o mi papá fueron diabéticos, yo tengo que serlo. Yo me puedo cuidar y puedo llevar un estilo de vida saludable, cuidar la cantidad de procesados que tomo, no tomar edulcorantes. Se ha visto que los edulcorantes favorecen la aparición de la diabetes por modificación de la microbiota. Ujú. Ese puede ser un tema completo de un Sí, día. todo lo que es, el intestino, ¿no? Nuestro segundo cerebro Exactamente. y bueno, Entonces, todo esto, si yo tomo medidas preventivas, puedo llevarme hasta evitarlo. No quiere decir que sea algo seguro, ¿no? Si hay un factor hereditario y un factor de riesgo al tenerlo ahí, pero, a ver, la epigenética. si yo al mismo tiempo de que tengo el factor de riesgo, lo único que hago es tomarme 7, 8, 10 sobres de edulcorante al día, voy a ser diabético sí o sí. Así, Así. estilo de vida y decisiones, pero con y decisiones informadas, Y ¿no? conscientes. Y conscientes. Me gusta eso. Tenemos una mala teoría y un mal Uf, conocimiento de algo, ¿no? Nos hicieron creer, y digo nos hicieron creer porque me incluyo en ese grupo, porque hasta que no lo estudié, no lo vi, que los edulcorantes favorecían al control de peso y sí, prevenían y no sé qué más. Perdonen, pero ya hoy la OMS, de hecho hace 2 o 3 años ya demostró, los estudios tienen como 15 años, okey. en el que se demostró que ni bajas de peso por tomar edulcorantes, ni controlas la diabetes por tomar edulcorantes. Lo único que logras es no elevar tus niveles de glucosa, eso sí, Nada más, pero pero todo lo demás. aumentas el riesgo de infarto y de diabetes. Entonces no vale la pena.
Mejor, si vas a un sitio a comer algo y lo quieres acompañar, está bien que te quieras tomar un refresco de vez en cuando, pero no es lo mismo de vez en cuando, mejor tómatelo completo A todos los días. a todos los días, por ejemplo, el café. Es mejor tomarme el café Sí, solo sí. o le pongo medio sobrecito de azúcar moscabado, que es lo más sano que tenemos, en vez de ponerle 3 sobres de Edulcorante. edulcorante y entonces, aunque pensemos que son naturales, siguen haciendo daño porque nos modifican ese segundo cerebro. Eso, fíjense que es súper, súper importante y qué bueno que lo mencionas. Después vamos a hacer un episodio de edulcorantes porque sí hay mucha, mucha desinformación. Ay, como ya es de dieta, me puedo tomar los que quiera y estamos dañando realmente, imagínense nada más, nuestro segundo cerebro donde también hay el sistema inmune también tiene mucha interacción. Hay mucha evidencia, Demasiada. demasiada evidencia, pero vamos a hacerlo. Sí, sí. ¿El metabolismo depende solo de lo que comemos? Obviamente falso, ¿no? Depende no solamente de lo que comemos, depende también de si hacemos ejercicio o no, depende también de factores hereditarios. Por ejemplo, una de las hormonas más utilizadas o que mejores controlan el metabolismo de las glándulas son nuestra tiroides. Nuestra tiroides es el centro regulador del metabolismo. Entonces, otra causa de las que tenemos que ver es que el tiroides esté funcionando bien y si no, ponerlo a punto. Hubo un medicamento que se usó por mucho tiempo para bajar de peso, ya hoy está contraindicado, Ay, ya que sé. traía hormona tiroidea Sí. y que generó una cantidad de hipotiroidismo brutal en todo el país. Afortunadamente ya salió al mercado, ya no está. Qué bueno, pero es Pero que el daño luego, lo hizo. sí, el daño está y luego queremos las soluciones mágicas y rápidas y sin pensar que estamos dañando a largo plazo nuestra salud. Y ahí te va el detalle, era de venta libre. Entonces cualquiera podía llegar a la farmacia a pedirlo, que es lo mismo que está pasando con otra serie de medicamentos ahorita, que Las deberían de estar controlados y prescritos. requerir receta médica, ¿no? Que eso es importantísimo. Cualquier cosa que vayamos o sea, es que no podemos tomar el consejo de la vecina o la del mercado. Hay que acercarnos a los expertos para tomar las mejores decisiones. A ver, otra pregunta. ¿El intestino tiene un papel clave en el control hormonal? Cierto, ese es 100% cierto. Tenemos muchas hormonas que en el intestino, que en diferentes posiciones del intestino se van a ir secretando y que van a controlar todo en el cuerpo en realidad. Hablábamos hace rato del GLP-1 al final, Sí. podemos hablar del PIP a la mitad, podemos hablar del GIP en el estómago. Ay, Son muchas hormonas que tienen que ver con todo nuestro cuerpo y que, bueno, si nos pueden modificar hasta el estado de ánimo. no, bueno, imagínate, estoy de acuerdo. ¿La diabetes puede cambiar su evolución con nuevas intervenciones médicas? ¿Cierto? Muy, Estamos hablando de exactamente de eso y más principalmente en la diabetes tipo 2. sí. Te voy a hacer unas preguntas y son preguntas rápidas. La ¿Ok? primera respuesta que quieras darme que venga a tu mente. Bien. Lo más difícil de vivir con diabetes. Inyectarme insulina, Algo que la gente no entiende sobre el metabolismo. que es algo que tú no puedes controlar de manera directa, pero que sí puedes ayudar a que tenga un mejor control a la larga de manera indirecta. Un mito que sigue confundiendo a los pacientes. Que yo puedo seguir lo que dicen en redes sin Ah, consultarlo y sin que un médico me lo diga que es para mí, estoy que de lo que le acuerdo. funciona a la vecina a mí me funciona. Híjole, ese está, yo creo que es de los más graves. Sí, Sí. Una emoción que muchos pacientes sienten, pero no dicen cuando les tienen cirugía metabólica. antes o después. Las dos, antes y Antes después. yo diría que miedo y ansiedad, después incredulidad. O sea, ya no tomo medicamentos, o sea, Sí. mis niveles de glucosa están en niveles normales o mucho más bajos y van a ir revirtiendo. No, a ver, no puedo creer que yo estaba haciendo esto, no puedo creer que fue tan fácil, no puedo creer que tengo tan buen resultado, no puedo creer que estoy tan bien, tan rápido. Lo que más me dicen a mí en consulta, y sé que a veces suena a pitch de venta y todo, pero es, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? O sea, ¿por qué le tuve tanto miedo? Así Pero hay es. que hacerlo y es importante, con un equipo multidisciplinario, con un cirujano certificado, en hospitales que Sí, tengan todo todos los pro- equipos y todo lo necesario. O sea, no lo pueden ir a hacer en la casa de la esquina.
O sea, Sí es. hay que ir con gente que esté bien preparada. La seguridad del paciente, o sea, los lugares con las certificaciones adecuadas, con el equipo multidisciplinario que bien lo mencionaste, porque sí es fundamental desde ver los cambios de hábitos que van a tener, ¿no? Y de repente darse cuenta que recuperaron calidad de vida, ¿no? Recuperaron años, eso, híjole, Sí, sí, qué sí. cosa más linda. Un cambio que puede transformar la salud metabólica. Hacer ejercicio. Algo que los pacientes necesitan escuchar cuando reciben un diagnóstico de diabetes. Que se puede controlar, que no es una sentencia de muerte, que no necesariamente vas a tener complicaciones. Hay control. No nos quedemos con las técnicas de hace 50 años de tratamiento como la metformina. Sí. Hoy en día tenemos muchas cosas en tecnología que pueden ayudar a llevar el control. Y aquí no me refiero solo a la tipo 2, que podemos hacer la Sí. cirugía metabólica y controlarlos en, te digo, 2 horas. Endoso. Eso está, a mí se ¿Ok? me hace increíble. Pero podemos hablar de los diabéticos tipo 1, tenemos páncreas artificiales, tenemos monitores continuos de glucosa. O sea, hay muchas opciones hoy en día que pueden prevenir complicaciones a la larga. Hay que acercarse solamente a los expertos. Una esperanza que hoy ofrece la medicina metabólica. ¿Remisión? ¿Qué más quisiéramos? Señal del cuerpo que ignoramos cuando el metabolismo ya está alterado. Las señales son muy sutiles, ¿no? Puede ser cansancio, pueden ser dolores de cabeza. Las señales, a ver, el diagnóstico de diabetes, los síntomas de la diabetes son 3 y son muy sencillos y no les damos importancia. Aumenta el apetito. ¿Por qué? Porque el cuerpo no recibe la energía que debería recibir del Ujú. azúcar porque no está entrando a las células, se queda en la sangre y aumenta el apetito. Entonces, si Mm. tengo mucha hambre, Ahí, puede ser algo. sí. Ir al baño muy seguido a orinar. Como tenemos que eliminar parte de esa glucosa, la orina, aparte de que tiene un olor dulce y a manzana, Por eso dicen diabetes mellitus, ¿no? Como de exactamente. miel. Ándale, es Ujú. correcto. Entonces, eso de ir a orinar muy seguido tampoco es normal y tenemos que evaluarlo. Y que tengan sed todo el día, o sea, tener sed muy seguido, porque lo que buscamos es diluir la sangre para diluir ese azúcar. Entonces, fíjate cómo son síntomas que son muy sutiles, que uno Sí. puede pensar, ay, es que hoy no tomé agua, Sí. ¿ok? O Hoy tomé tomé mucha mucha agua. agua, o hoy es que he tenido más hambre recientemente. Es que estoy Puede tragón. ser algo. Sí, hay que hacerle, o sea, tenemos una maquinaria perfecta, hay que hacerle caso y tratar de dañarla lo menos posible. Y cuando hay opciones como la cirugía metabólica, pues darle la oportunidad de que regrese a su estado ideal, ¿no? Exactamente. Algo que las personas con diabetes necesitan escuchar más seguido. Se puede controlar. De verdad, no tenemos que llegar a las complicaciones, no hay que tenerle miedo a los tratamientos, sí se puede tener un buen control, se puede vivir toda la vida con diabetes controlada y sin complicaciones. Así. Y por última, la diabetes no es solo azúcar en la sangre, es Es una enfermedad sistémica que si no controlamos nos va a llevar a problemas muy graves y que es muy fácil controlarla en realidad, pero la parte difícil, digamos, de controlarla no viene del cuerpo, no viene de los medicamentos, viene de la parte psicológica. O sea, hay que aceptar que tengo que hacer cambios en mi vida. Yo no puedo pensar que voy a controlar mi diabetes y comer pastel a diario. sí. No puedo pensar que puedo controlar mi diabetes y tomar refrescos todos los días. Tengo que hacer cambios y esos cambios son para mi bienestar y no quiere decir que no pueda darme esos gustos más adelante, pero tiene que ser, como dicen los espectaculares, nada con exceso, todo con Todo con medida. medida. Y eso nos va a dar mejor vida. Y yo creo que también vale la pena mencionar que sepan que hay opciones quirúrgicas de mínima invasión con grandes beneficios para la salud, para la calidad de vida, donde la expectativa de vida cambia y obviamente las decisiones del día a día y estar libre de estar amarrado a tratamientos medicamentosos Sí. y que nada más están controlando, pero no lo revierten, yo creo que esa esperanza y saber que existen estas nuevas herramientas quirúrgicas, pues para mí es lo más importante, ¿no? Si me permites, mira, Por la favor. verdad es que hoy en día la cirugía metabólica viene a ser como un parteaguas entre cómo debemos de tratar la diabetes y a quién debemos de tratársela, por lo menos lo que es tipo 2. Sí. Porque sí podemos darle a un paciente remisión total, y te estoy hablando de cerca del 90% de la población. 90% de la población que tiene una cirugía metabólica
tiene remisión total de la diabetes tipo tipo 2. 2. Hay estudios que hablan de 86%, hay estudios que hablan de 93%, pero 90% digamos que es la media, Sí. y 90% de la población es altísimo. Imagínate. Tienes un 5 o un 7% que va a tener lo que se llama remisión parcial. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una forma más fácil de controlar esa Sí. glucosa en sangre. No quiere decir que le quitemos todas las medicinas, pero se disminuyen todas las dosis. Sí. Ahora, también no somos milagros, ¿ok? No hay que decir que hay un 2-3% que son no respondedores. No es falla en el paciente. Pero de 90% al 2-3% cambia, ¿no? Como decíamos hace rato, en medicina no hay ni siempre ni nunca. Pero hay que ser honestos y decir, mira, hay un 2 o un 3%, los estudiamos perfecto, todo da bien, todo funciona, pero hay un grupo de la población en el que no responde. ¿Por qué? Por cosas que todavía no sabemos. ¿Ok? Esto es algo que tiene más de 10 años haciéndose, tenemos buenos resultados, creo que estar cerca del 90% de remisión bueno, total es una maravilla. Una maravilla. Y parte también es eso, prepararte bien para ver que todo lo que se esté haciendo te acerque más a estar al 90%, que No, hacerlo en bueno, las carreras y sin sí. la gente preparada para estar más cerca de ese 2 o Así es. 3%. Y lo antes posible para que el daño sea menor y obviamente tengamos mejores resultados a largo plazo. ¿Dónde te Exactamente. encontramos, querido Juan Francisco? Yo estoy en Grupo Ángeles, en The Health Systems, también estoy en el Hospital Ángeles Mosel y en el Ángeles de Interlomas, ahí tengo los 2 consultorios. En redes sociales me pueden encontrar como Clínica Cibajo, en cualquiera Así. que me busquen, sí, Ujú. porque al final de cuentas es si bajo mi glucosa, si bajo mi Sí peso, bajas todo, sí sí bajamos, bajas. ¿no? Sí. Nada más escribo si bajo con C, porque es clínica, no lo escribo con S. Ok. Pero estamos ubicados en los 2 ángeles más importantes de la ciudad que nos ayudan a poder acercarnos a todos los que quieran llegar. Y a devolverles la esperanza de tener una calidad de vida que todos quisiéramos, Exactamente. en plenitud y con salud. Doctor Juan Francisco Ortega Puy, Gracias, gracias. Ethel. Gracias a ti. Un placer, me encantó esta cátedra de información donde nos llevamos la importancia de saber de los expertos todas las opciones que hay para mejorar mi vida. Y te lo agradecemos en el alma. Hoy aprendimos algo sumamente importante. Durante muchos años pensamos que las enfermedades metabólicas eran simplemente una cuestión de control, de disciplina y de resignación. Pero la ciencia sigue avanzando y hoy sabemos que el metabolismo es un sistema complejo donde intervienen hormonas, órganos, genética, hábitos y muchas variables más. Hablar de nuevas opciones médicas como la cirugía metabólica no es hablar de soluciones fáciles, es hablar de nuevas herramientas para enfrentar enfermedades que afectan profundamente la vida de millones de personas. Doctor Juan Francisco Ortega Puy, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor cómo la medicina sigue evolucionando para ofrecer nuevas oportunidades de tratamiento y esperanza a muchos pacientes. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio. Si este episodio te aportó valor, dale like, compártelo y déjanos tus comentarios, porque nos encanta saber qué temas te interesan y seguir construyendo juntos esta gran comunidad de salud y bienestar. Comparte este episodio con alguien que viva con diabetes o con problemas metabólicos y que pueda beneficiarse de esta información. No olvides suscribirte al podcast, es gratis y podemos seguir aprendiendo juntos sobre salud, bienestar y calidad de vida. Yo soy Ethel Soriano y te espero en el próximo episodio. Hospital Ángeles Health System presentó. Esto es Ethel Soriano.